patriota, padre de la revolución. Camilo fue un gran patriota, padre de la revolución. Él se quitó la sotana por nuestra liberación. Él se quitó la sotana por nuestra liberación. Camilo era una persona que sabía oír y que le encantaba oír. Camilo hacía preguntas y escuchaba. Eso era algo completamente diferente del común de los sacerdotes. Camilo no tenía problema en compartir con los estudiantes, sentarse en una cafetería, montar en moto, en fin, tomarse unos aguardientes de vez en cuando. Nunca jamás lo vi borracho. Y eso hacía que tuviera un carisma muy especial. Primero por su condición de sacerdote, pero segundo de sacerdote cercano, de sacerdote parcero, de sacerdote cómplice. Eso era espectacular, espectacular. Colaborador de la revolución, de la organización popular. Es una locura, bellísimo. Sí, Camilo tuvo un influjo muy grande en los estudiantes. En la Universidad Nacional fue capellán de la universidad, pero también fue fundador de la Facultad de Sociología con Orlando Falborda y fue profesor de Sociología. Y toda su visión de las cosas pues tuvo una acogida muy grande en los estudiantes, tanto que en un momento dado los estudiantes lo propusieron de rector de la universidad. Para nosotros la figura de Camilo sí fue de veras algo bien notorio, porque nosotros leíamos, en el seminario había una cátedra de doctrina social de la Iglesia y el sacerdote que la orientaba, pues él estaba muy interesado en que se profundizara en esa figura y en los escritos de Camilo Torres. Camilo responde a una situación muy concreta de la realidad del pueblo colombiano, del Frente Nacional, de esa necesidad de participar en el pueblo en las decisiones políticas sociales. Pero es que este señor dio el salto total, o sea, entregó su vida entera a una causa que era netamente política, sin duda alguna, pero que provenía de una lectura de país. Yo siempre he dicho que Camilo fue el iniciador y el inspirador principal de lo que posteriormente se ha llamado la teología de la liberación. ¿Por qué él le dio un vuelco a toda la concepción religiosa que había antes en la iglesia? Sobre todo llegaban artículos. Yo recuerdo de un periódico mexicano, que el nombre no lo recuerdo, pero nos llegaba periódicamente con artículos con contenidos ya de teología de la liberación, aunque para nosotros no era como muy clara esa teología, por lo que no estaba definida. Además, pues desde un comienzo se notó que era más bien como un sector de pensamiento como contrario a las directrices de la Iglesia general. Entonces, pues nosotros lo leíamos y nos inquietábamos y como que nos preguntábamos por qué. Bueno, de todas maneras ustedes saben
día, pues, en esa época le dio la espalda a Camilo, ¿no? Un señor Concha, si mal no recuerdo, le dio la espalda a Camilo. Pero eso no quiere decir que actualmente la teoría de la liberación y el planteamiento de Camilo no tengan un valor importante y un reconocimiento importante. En este momento, la teoría de la liberación a nivel mundial, desde Roma, tiene un reconocimiento oficial, ya no es una teoría para esconder, ya no. Y el planteamiento de Camilo, de alguna manera, en esa propuesta de unidad popular, sigue siendo vigente. Hace pocos meses, en Cali, hubo un encuentro presidido por el arzobispo de Cali, donde se habla precisamente del aporte de Camilo al proceso de transformación social del país. A la iglesia siempre le ha interesado la imagen, cuidar su imagen. Son los decanos del cuidado de la imagen. Estamos hablando de una cuestión de hace 15 siglos, ¿sí? Desde que Constantino vuelve al Imperio Romano, lo vuelve católico, ¿no? Pues siempre les ha interesado, a la iglesia, institución, siempre le ha interesado cuidar su imagen y se van acomodando, ¿no? A los tiempos. Antes eran aliados de los reyes y de los grandes monarcas. Se dieron cuenta de que, y estamos hablando de desde que nombran a Joseph Ratzinger como Benedicto XVI, se dieron cuenta de que ya el asunto no era por ahí, o sea, están perdiendo adeptos, están perdiendo clientes, la gente se les está yendo por esa imagen, sí, de todopoderosos y de gente muy poderosa, muy grande. Entonces lo que dicen es, bueno, pues, seguimos aquí con nuestro colegio cardenalicio, ellos siguen teniendo todo el poder, pues sobre todo económico, en algunos rangos de la sociedad, pero no quieren perder gente. Entonces lo que hacen es montar una figura, que es una figura bonachona, amable, un señor amable, latinoamericano por demás, un tipo simpático, que sonríe, que alza niños, pero el poder jerárquico, el poder estructural de la iglesia sigue siendo el mismo, con las mismas lógicas, me atrevería a decir, de hace 5 siglos, por lo menos desde el Concilio de Trento, ¿no? O sea, si uno quiere un cambio estructural, o si uno se plantea un cambio estructural en la iglesia, con todo respeto, pero que dejen ordenar curas a las mujeres, maestro, o que le permitan a los gays y a la comunidad LGTBI que tengan participación directa en la jerarquía eclesiástica, que no cobren los sacramentos, hermano, ¿sí? Los sacramentos no pueden seguir siendo un negocio de la iglesia. Eso sí sería un cambio estructural, no la figura de un señor argentino, buena persona y simpático, que sonríe y que viaja mucho, que no hay mucha diferencia con los otros papas que ha habido. Los cambios no son cosméticos, los cambios tienen que ser reales, y no creo que la iglesia esté interesada en cambiar sus estructuras de poder. No van a ceder, pues porque como, ¿sí? Una estructura tan cerrada, una sociedad de solteros, ¿sí? De hombres solteros, como en la iglesia, no creo que cambie. Hay que salir a las periferias, hay que empezar el desacomodo, hay que empezar a vender edificios y vender cosas y salir de las comodidades y verdaderamente entrarle a un camino de pueblo, de caminar con el pueblo, no de sentirnos aquellas mujeres y hombres, no sé, como con una coronita por acá, sino al contrario, mirar cómo verdaderamente se camina. Ahorita, antes se decía, hay que hablar por los que no tienen voz. Yo digo, no, hay que acompañar a los que les cuesta todavía tener voz para que ellos hablen, porque si uno habla con ellos, por ellos, pues no hacemos absolutamente nada. Entonces yo creo que hay todo un camino por hacer, todo un camino por entregar, y estamos en un momento de que o somos o no somos. Medias tintas no sirve para Colombia ahora. O damos todo o nos fregamos. Y nos lo va a cobrar Dios después. Cuando él llega a la Universidad Nacional, él, como se lo confiesa a muchos amigos, él llega con la inquietud de esa época de tratar de convertir a los ateos. Pero cuando él empieza a invitar a los estudiantes, siguiendo toda una concepción del cristianismo que él ya traía de antes,
en sus experiencias en Bélgica, en Francia, en fin, de compromiso con los sectores más oprimidos. Entonces, los que responden rápidamente a su invitación a ir a los barrios populares, por lo menos a plantear su profesión frente a la miseria social, que es lo que Camilo les inculca, pues los que más responden son los que se llaman ateos, ¿no? Y en cambio aquellos que siempre están yendo a la capellanía, a todas las misas, a preguntar todos los días a qué horas es la misa, etc., esos no van nunca a los barrios. Entonces Camilo empieza a preguntarse, bueno, ¿qué tipo de iglesia es la que tenemos? Esta iglesia no es cristiana. Incluso así se lo escribe al arzobispo de Bogotá en una carta, diciéndole, lo que yo estoy percibiendo aquí es que los que tienen fe no aman, y los que aman no tienen fe. Ubicándonos en la época, que era los años 60, en los años 60 los sacerdotes eran arrogantes y distantes, ¿sí? Se suponía que tenían no solo un estatus especial, sino eran como medio sagrados, medio intocables. Entonces su relación con los feligreses era muy vertical y de mucha distancia, y Camilo era precisamente lo contrario. In ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Lo que se hace fundamentalmente para el hombre es hacer mis hermanos que abren el sentido de la comunidad, y yo creo que la distancia de la norma se logra solo con la revolución. Camilo Torres, come Jesús, e Cheyenne, Tupac Amaru e Simón Bolívar, come Che Guevara, Martín, figli della stessa razza, il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Para mí otra cosa importante de la influencia que ha tenido en la iglesia es habernos hecho entender el amor eficaz. Cómo ese amor eficaz es ese amor que se da al otro, es el verdadero sacramento. Sacramento no es ir y que le echen la bendición, sino ir y compartir, dar, estar, ¿sí? Y yo creo que para mí por lo menos dentro de mi vida religiosa, ese amor eficaz de Camilo me ha sostenido muchísimo. La doctrina, llamémoslo así, del amor eficaz que proponía Camilo Torres no era una rueda suelta, digamos, estaba engranada en toda una concepción de país, ¿sí? Y de movimiento político, que era el Frente Unido del Pueblo. Entonces lo que pasa es que, digamos, descontextualizar la frase del amor eficaz, convertirlo casi como una especie de eslogan, que es lo que ha querido en cierto modo alguna serie de facciones de la izquierda en Colombia, ¿sí? Que se han apropiado de la figura de Camilo, utilizando ese tipo de eslogans, ¿no? O de lemas, ¿no? O por ejemplo hay otro que es el de la lucha es larga, comencemos ya, ese tipo de frases que él utilizaba, las mutilan, las sacan del contexto al cual pertenecían, ¿sí? Era un trabajo con la juventud, evidentemente, porque él empezó trabajando propiamente, digamos, el compromiso de Camilo Torres empieza cuando lo nombran capellán de la Universidad Nacional, pero el parte es de una necesidad que había de forjar un movimiento estudiantil en Colombia, que no existía. Entonces mire lo curioso del asunto, o sea, él es un pionero, no solo de la investigación social en Colombia,
el acicate que le dio la fundación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional en el exterior, o sea, digamos, en el exterior de esos ambientes universitarios, por ejemplo, la fundación o la creación de las juntas de acción comunal, el fortalecimiento de la ESAP, por ejemplo, de la Escuela Superior de Administración Pública. Entonces, mire que es una cuestión muy ambiciosa, muy inteligente y que parte siempre desde un trabajo juvenil, porque él creía y estaba totalmente convencido de que si había alguien revolucionario era una persona joven, ¿sí? La gente joven. El problema es cuando ya después de tanto tiempo de Camilo queda el ícono, ¿sí? La pinta en la pared de la universidad, es una figura pues, simpática, es atractivo, ¿sí? Digamos como figura. Pero a mí me parece que la juventud colombiana está en una deuda con Camilo y es que no lo han leído. O sea, el momento en que se enteren del problema que genera Camilo como pensador y como líder político que escribe, yo creo que la juventud colombiana se llevaría una sorpresa, nos llevaríamos una sorpresa, ¿no? Esos mensajes dirigidos, por ejemplo, a la juventud, eso tiene una vigencia, una actualidad, hermano, increíble, eso no hay parangón, ¿no? Es el hecho de decirles que se despierten, sí, que poner en cuestión incluso el país en el que viven, que él trata de decirles entre líneas a la juventud colombiana que ellos no saben el país en el que están viviendo, no tienen ni ideas, que ni siquiera saben por qué luchan. Eso le pregunta Camilo a la juventud, ¿sí? Que aclare sus luchas. A mí me parece que esas preguntas están vigentes, eso está todavía pendiente de hacer, ¿sí? Parece. En esa perspectiva, el amor eficaz propuesto por Camilo, que era una forma de decir, el cristiano tiene que amar al prójimo no solo de palabra, sino fundamentalmente el amor eficaz es un amor comprometido, y comprometido con los intereses y los dolores de los sectores populares. Para nosotros significaba la posibilidad de acercarnos a ese pensamiento y especialmente porque Camilo planteaba que lo más importante era buscar lo que nos une y postergar lo que nos separa. Priorizar lo que nos une significaba que podíamos trabajar juntos sobre la base de el compromiso con los sectores populares, el compromiso con la superación de la pobreza y del hambre y dejar para después las discusiones acerca de si existía o no Dios y existía o no la eternidad, el cielo, el infierno, etc. Entonces Camilo decía que el hambre es mortal, mientras que la discusión de si el alma era mortal o inmortal la podíamos dejar para después. Está planteando, el Papa Francisco ha abierto mucho las puertas, eso es innegable. Yo creo que él es el que tiene que cargar con esa cruz más que nosotros, porque entiendo que hay sectores de la jerarquía católica que abiertamente están en contra de él, por la opción que él ha venido, o por las directrices que él ha venido planteando. Y es que pues cuestiona, de todas maneras cuestiona. Entonces uno dice, definitivamente América Latina tiene mucho que aportarle al mundo. Y yo creo que hoy Camilo estaría proclamando una paz, pero una paz más profunda. Uno cuando oye los discursos del gobierno, uno ve que la paz que se está buscando es más una paz para que haya inversión extranjera, para que entren más empresas multinacionales y puedan trabajar tranquilamente. Pero él dice, esa no es la paz que buscamos. La paz nuestra es la paz que sea producto de la justicia. Ese tipo de paz sería la que estaría predicando Camilo hoy. Asunto de cómo evidenciaba él ese amor. El comunista era su hermano. Me acuerdo en uno de los escritos él decía, no me voy a volver comunista, pero seguramente ahí hay algunos hermanos que van a entender y vamos a poder trabajar juntos. Ese amor eficaz era la unidad y él lo expresaba en todas las formas. Por eso creo que tuvo tantas
puertas en todos lados, pretendiendo esa unidad con la que pero todo con base al amor, que es la reinterpretación real del Evangelio, porque el Evangelio es el proyecto de amor del Padre, ese es el verdadero Evangelio, y Camilo yo siento que lo encarnaba. Yo recuerdo la carta de un médico que nos llegó a todos, un médico que se hizo guerrillero, pero él les ponía el porqué en la carta, y era más o menos el mismo planteamiento que hizo Camilo, una vez que, bueno, y luego, ya cuando uno trataba de explicar por qué la decisión de Camilo, definitivamente los procesos de lucha de las clases populares llega un momento en que no es suficiente la reflexión o los escritos o los encuentros que se hagan, los movimientos que se hagan así, reclamando o reivindicando sus derechos, sino que llega un momento en que las mismas fuerzas del Estado como que no dejan más, y entonces se tiene que dar un salto, que creo que fue lo que hizo él. Fue prácticamente un salto como en la misma opción, dentro de la misma opción, pero un salto en el cual pues, se contó con esa plataforma ideológica, pero también se vio la necesidad de tomar otras medidas, pero se vio como una necesidad. Sí, bueno, Camilo, sí, todos sabemos que él terminó en la guerrilla, pero ¿por qué terminó en la guerrilla? Porque él, cuando hizo esta propuesta de una nueva Colombia en su plataforma, en el Frente Unido, hizo la propuesta de unificar a todas las clases oprimidas, lo que él llamó la clase popular, las mayorías. Él fue encontrando unas murallas, se fue estrellando contra unas murallas, y entre esas murallas estaban pues, la parte militar y represiva del Estado. La mamá nos contaba una vez que estaba sentada en la sala de su apartamento, sintió un ruido extraño, ella se quedó callada, pero cuando Camilo salió y se metió a su cuarto, ella sospechaba que ese ruido era como una bala, y se puso a buscar y realmente encontró que en una de las ventanas tenía una perforación de una bala, y encontró la bala en la sala, ¿no? Entonces le aconsejaron que más bien se uniera al Ejército de Liberación, y él siempre pensó que esa revolución iba a ser muy rápida, ¿no? Y que a muchos amigos les dijo, bueno, esto durará 2 o 3 años, dentro de 2 o 3 años yo vuelvo a ejercer el sacerdocio y buscaré una parroquia rural para trabajar con los campesinos. Él se imaginaba que todo iba a ser muy rápido, ¿no? Porque en ese momento, cuando él iba a una universidad, a un pueblo, había multitudes impresionantes que lo iban a escuchar y que lo aplaudían. Entonces todo eso le dio a él la impresión de que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Desde el punto de vista académico,
creo que es muy importante que volvamos a leer y a reflexionar y a debatir la ponencia que presentó en el primer Congreso de Sociología. Esta ponencia había sido elaborada inicialmente para incluirla en el libro sobre la violencia en Colombia, pero el cardenal no se lo permitió. La ponencia es importantísima, ¿por qué? Porque es la mirada de Camilo sobre las transformaciones culturales que ha tenido el campesinado colombiano como consecuencia de haber sufrido la violencia política. Yo creo que es un tema que sigue teniendo mucha actualidad hoy en día con el proceso de paz, así la mirada de Camilo corresponda a una realidad que ya es diferente, pero la preocupación por el tema y los planteamientos de fondo que hace me parece que deben rescatarse. Eso desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista político, las propuestas de Camilo, que fueron muy novedosas en su momento y que siguen teniendo validez, básicamente son la unidad en la diversidad, el hecho de la necesidad de aunar esfuerzos, de encontrar una actitud de acercamiento entre todas las iniciativas de izquierda, todas las iniciativas que estén por una transformación profunda de las estructuras colombianas, por un compromiso con los intereses de los sectores populares. Eso sigue siendo válido. Mientras no haya una unidad de todas estas iniciativas que están dispersas, no podremos realmente conseguir lo que queremos. Entonces, la propuesta del Frente Unido de Camilo, que se basaba precisamente en eso, la unidad en la diversidad, ¿sí? Y como decíamos anteriormente, prioricemos lo que nos une y posterguemos lo que nos separa. Esa sigue siendo válida. E igualmente se articula al amor eficaz como un llamado a quienes son católicos o son cristianos y que deben estar convencidos de que el amor al prójimo no es solo de palabra, sino de obra. Y de obra quiere decir compromiso con los dolores y con las necesidades de los más vulnerables y de los más explotados. A vivir comunitariamente de otra manera, a cultivar la tierra de otra manera, a vivir la espiritualidad de otra manera. Hay muchas mingas, hay muchas compartir de semillas, hay celebraciones de la vida, hay los rituales de los indígenas que se están poniendo al servicio de ese movimiento de la creación para encontrar a Dios en plenitud. Hay mucha cosa muy hermosa. Primero hay que vencer un prejuicio. Creo que es un prejuicio ya de muchísimos años, que es el del cura guerrillero. ¿Sí? Me parece que es una figura sesgada. Construir un ícono a partir de una decisión beligerante o subversiva que tome una persona en la vida es casi que desconocer el pasado y la formación de Camilo. Entonces, yo creo que vencido ese prejuicio, si uno logra vencer ese prejuicio, ya pueden entender mejor la figura de Camilo. Yo creo que la influencia de él es una influencia como pensador, más que todo. ¿Sí? Es muy difícil atribuirle a él las características totales de un pensador, puesto que no es un filósofo, ni mucho menos, pero sí como un investigador social. Y es increíble, me parece que la sombra de él está en asuntos sutiles, como por ejemplo el hecho de que él como investigador social dé el salto a la lucha social. Eso no siempre se logra, ¿no? Hay que despertar para conscientemente deconstruir tantos imaginarios que nos vendieron, que al sistema le interesa que los sigamos fortaleciendo. Imaginarios que nos están haciendo daño, imaginarios que nos ayudan a distanciar del otro, en nombre de la religión, en nombre de la economía, en nombre de tantos conceptos que con los que nos amaestraron. Y en eso yo valoro que Camilo supo ir a la médula de las cosas. Para mí él era como un iluminado, porque supo ir a la médula y supo poner sobre la mesa tantas cosas que yo lo llamo así, para deconstruir tantas creencias que no ayudan de verdad a la liberación del ser humano, a su autorrecuperación. Ese es un trabajo día a día, paso a paso, que tenemos que hacer entre todos y todas. Bueno, me parece que el proceso
proceso de paz que vive hoy Colombia está orientado precisamente a dejar de matarnos como hermanos, como colombianos, a pasar de la lucha armada, inclusive a la lucha política. En eso Camilo también fue muy claro. Cuando él habla de la revolución, Camilo está hablando de una transformación social que depende de los que tienen el poder y las armas, si esa transformación quieren que sea violenta o si quieren que sea por vía pacífica. Pues precisamente en este momento queremos los colombianos que la transformación que estamos viviendo sea por vía pacífica, donde las armas se conviertan en algo, o sea, donde las armas no sean lo fundamental, ¿no? Lo más importante, sino que realmente sea la lucha política lo importante. Ahí Camilo hubo un momento muy importante, porque Camilo cree en el poder popular, cree en la fuerza histórica de los pobres. Camilo está convencido que el pueblo organizado es capaz de grandes transformaciones. Por eso, hoy más que nunca, la propuesta de Camilo sigue vigente. ¿Qué recoge de alguna manera también la propuesta de Jorge Gaitán, que es el pueblo que es superior a sus dirigentes, que es el pueblo que tiene la última palabra, que es el pueblo que está llamado a empoderarse y a tomar sus propias decisiones? Tuvo gran acogida, pero también tuvo críticas frente al proceso que muchas veces viven los estudiantes, que es que cuando son jóvenes son revolucionarios y se comprometen pues con un proceso revolucionario, pero cuando ya terminan su carrera y empiezan a ubicarse en la sociedad, buscando puesto, ya cambian de mentalidad y se van amoldando, se van ajustando a la ideología dominante. Y Camilo se los planteó así muchas veces en sus discursos, ¿no? Ponía el dedo en la llaga, como decimos, diciendo, los estudiantes tienen esta fragilidad, ¿no? Son muy revolucionarios cuando están estudiando, pero después empiezan a ajustarse, a pedir que los reciban y casi a que les perdonen lo que han pensado antes en la sociedad dominante, ¿no? Entonces, yo creo que después de Camilo y después de muchas etapas que ha recorrido en la universidad pública, yo creo que hay un reflujo muy grande en el pensamiento de los universitarios y en general de la juventud. ¿Por qué? Porque yo le atribuyo mucho eso a los medios de comunicación. Los medios de comunicación pues son como un lavado de cerebro permanente en que están dando otra lectura de la sociedad. Yo estoy convencido que, por ejemplo, la Colombia de hoy es muchas veces peor que la Colombia que conoció Camilo. Y sin embargo, la resistencia frente a ese modelo de sociedad es mucho más débil que en el tiempo de Camilo. Camilo, querido hermano, hoy tu ejemplo es un aliento para todo el que luchando en la ciudad o en el campo, con su sangre riega el suelo para redimir al pueblo que ha vivido reprimido por el maldito gobierno, que ha vivido reprimido por el maldito gobierno. Tu sangre es fertilizante